Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al ciclo de conferencias virtuales en el marco del 26º Congreso Internacional Salud, Crisis y Reforma, que organiza CAES y que preside don Norberto Larroca, el presidente del Congreso. Les deseo muchas gracias a todos por participar. El Congreso, aparte de transmitirse vía Zoom, se puede ver también en nuestro canal de YouTube. Queremos agradecer especialmente a la Fundación Docencia e Investigación para la Salud, que es coorganizador del Congreso junto con la Cámara Argentina de Empresas de Salud, a la Organización Iberoamericana de Prestadores de Servicios de Salud y a la Fundación Latinoamericana de Hospitales. En el encuentro de hoy disertarán el doctor Rafael Acevedo, abogado de la Mutual Argentina Salud y Responsabilidad Profesional, y el ingeniero Castor López, economista de Santiago del Estero. Como se dijo, esta es la 26ª edición del Congreso, la primera que se hace exclusivamente de manera virtual. Esperemos que sea la última también, ¿no? Que se pueda transmitir de manera virtual, pero que podamos volver a vernos y a encontrarnos como en todos estos años. Como no podía ser de otra manera, el lema del Congreso es pandemia, COVID-19 y las consecuencias en el sector de la salud. Consecuencias que estamos viviendo, que son innumerables, de variada naturaleza, algunas vivenciándola y adaptándonos a eso, y en otros casos tratando de imaginarnos escenarios futuros, mediatos e inmediatos, ¿no? Una de las consecuencias que podría dentro de este panorama tomarse como positiva es el hecho de que la pandemia nos puso en agenda nacional, ¿no? Lo que tanto en el mismo marco de los 25 congresos anteriores y en tantos otros ámbitos de reunión de los prestadores y de los actores de salud, muchas veces nos planteábamos cómo poder llevar tanto a la opinión pública como a las autoridades nacionales y provinciales los problemas que nosotros fuimos viendo un poco con esta decadencia de nuestro sistema de salud. En los últimos años hemos visto innumerablemente, en forma ininterrumpida, el cierre de instituciones y la pérdida de camas. Menciono el tema de las camas porque hoy que nos toca en algunas regiones y ciudades de nuestro país tal vez pasar por el peor momento de la pandemia, o esperemos que sea el peor, pues eso significaría que estamos en un pico, tanto la opinión pública como los medios están todo el tiempo, ¿no es cierto?, contando casi día por día y hora por hora las camas con el temor al colapso sanitario. Realmente es un tema que nos preocupa a todos. También ha mejorado la valoración que tiene la opinión pública de los prestadores de salud y del personal de salud. Así que esperemos que una vez que esto haya transcurrido y que sea un mal recuerdo, que no desaprovechemos este momento y este espacio y podamos replantearnos una reforma del sistema de salud en su conjunto. Del sistema de salud, cuando digo en su conjunto, tanto público como privado, ¿no es cierto?, con el rol que nos toca, y bueno, ahora tenemos la posibilidad de ser escuchados. Bueno, para no ya ir directamente al encuentro, a lo que nos ocupa, voy a presentar a los primeros de los conferencistas de hoy. El doctor Rafael Acevedo nos va a hablar de gestión de riesgos en tiempo de pandemia, ecosistema sanitario digital. El doctor Acevedo es abogado, es especialista en responsabilidad médica y es el gerente general de la Mutual Argentina Salud y Responsabilidad Profesional. Rafael, cuando quieras. Hola, bueno, buenas tardes. Agradecerles a las autoridades del Congreso, al señor Larroca, a Aldo Yuni y a todos los dirigentes que están comprometidos con esta actividad, que nos hayan invitado a participar, y por supuesto también felicitarlos porque esta pandemia nos ha pegado muy duro, pero yo creo que quiero resaltar el valor de hacer todo lo que se pueda de la mejor manera posible, aún en estas circunstancias. Con lo cual me parece muy positivo
que iniciativas de este tipo se mantengan aún a pesar de la situación en la que estamos. Creo que el Estado en todos sus niveles vive una situación de paralización en muchas de sus áreas, naturalmente no en el área de la salud, no en el área económica, pero en muchas de las áreas no se visualiza al menos una acción concreta, una gestión concreta, y ese detenimiento también ha llevado a la ciudadanía, a la sociedad civil, a estar en muchos casos de similar manera, con lo cual me parece que es momento de salir, no digo de salir a la calle, digo es momento de salirse de esta situación de paralización y empezar a emprender, a innovar y a realizar todo lo que podamos hacer y a pensar el futuro inmediato de la forma en que podamos hacerlo para estar preparados para cuando se puedan retomar a pleno todas las actividades, hacerlo de la mejor manera. Esta pandemia nos pega digamos, ocurre en una nueva era, la era de la revolución tecnológica y de las tecnologías disruptivas que han puesto en desuso un montón de actividades y de procedimientos. Entonces, tenemos que aprovechar también esta situación que aquí se está aprovechando, la virtualidad, para desarrollar, digamos, un montón de acciones y de iniciativas que se pueden llevar a cabo. Pareciera ser que tuvo que ocurrir la pandemia para que, por ejemplo, en el sector judicial tengamos en casi todas las provincias del país el expediente digital, que solamente lo tenían antes de la pandemia 3 o 4 jurisdicciones. Hoy casi todas las provincias, en casi todos los fueros, tienen su expediente digital. Una herramienta que estaba ahí, que era muy fácil de implementar, pero que tuvo que pasar esto para que nos pongamos o se pongan a trabajar en ese aspecto. Lo mismo con el desarrollo de las operaciones comerciales y transaccionales de manera electrónica, que transparenta la economía también, y eso va a redundar en beneficios del conjunto. El teletrabajo, que era una experiencia muy reducida a ciertos ámbitos urbanos y a determinadas y a muy puntuales actividades económicas, hoy está en el debate, va a requerir mucha regulación, pero lejos de precarizar el desempeño laboral, se constituye, digamos, en una instancia más que hay que implementarla sin dejar de lado la presencialidad cuando se pueda, pero que decididamente va a ayudar a eficientizar el trabajo de cada uno de las personas tiene que llevar a cabo para con su empresa, para con su emprendimiento, para con su organización o en forma autónoma. Todo esto va a requerir un cambio de mentalidad en el sector de la salud en particular, comprender que hay que trabajar en redes integradas, que la pandemia nos plantea nuevas prioridades. Como decía Nelson, la salud se ha puesto entre las prioridades y ojalá sea una oportunidad para que el sector obtenga mayor presupuesto, pero también el sector sea más eficiente en la gestión y en la administración de ese presupuesto. Con lo cual, bueno, quería un poco cerrar esta introducción diciendo de que la pandemia ha precipitado muchos problemas, pero también ha posibilitado muchas soluciones y oportunidades, y también ha puesto de manifiesto que vivimos en un país federal que muchas veces no se comprende como tal y no se administra como tal. Por caso tuvimos durante más de 100 días las aulas cerradas, por decir algo, en lugares donde no circulaba el virus y en lugares donde muchos jóvenes y niños podrían haber accedido a los servicios de educación hasta que la situación estuviese en el estadio en el que estamos actualmente o desde hace algunos días. Pero quiero dar ese ejemplo como para mencionar alguna situación en la que no se comprende que vivimos en un país con distintas realidades y todas deben ser atendidas sin aplicar criterios uniformes. Bueno, un poco esta primer filmina que yo marco aquí tiene que ver con los riesgos de la actividad, los riesgos asociados al sector de la salud que plantea la pandemia. Los he clasificado solamente por mencionar algunos en 4: riesgos económicos financieros, riesgos para el personal de la salud, riesgos para la educación y riesgos médico-legales, que son los que tienen más que ver con la actividad que nos involucra a nosotros desde la Mutual Argentina Salud. En cuanto, digamos, a los riesgos económicos, es difícil sacar conclusiones en un sistema sanitario tan desmembrado, con realidades tan diversas,
pero si pudiéramos hacer una rápida conclusión, diríamos que comparando julio 2019 con julio 2020, ha habido una caída de la facturación que oscila entre el 26 y el 23% según la región en la que estemos hablando, y si lo traducimos a valores constantes, alcanza o supera el 50%. Esta conclusión muy general, que insisto, tiene muchas excepciones, tiene algunos desvíos que también podemos identificar, siempre hablando de los prestadores en primer término, aquellos que se han beneficiado o han tenido menores pérdidas porque tienen mayor incidencia de convenios capitados o que pagan por presupuesto, y aquellos que han sufrido aún más esta crisis porque prestan para obras sociales que pagan por prestación. En cualquier caso, y también como conclusión general, abril y mayo han sido meses de fuertes pérdidas para casi todos, no digo todos, pero para casi todos los prestadores del sistema sanitario. Del lado de los financiadores, la situación es un tanto distinta, es la otra cara de la moneda, por decirlo de alguna manera. Han estado más beneficiados aquellos que pagan por prestación, y han estado un poco más perjudicados o han tenido que mantener sus partidas presupuestarias aquellos que lo hacen por sistema capitado o por presupuesto. Como así también aquellos que dependen de actividades económicas, de la actividad de la economía nacional, que se han visto más castigados, ¿no? En cualquier caso, han tenido, en mayor o menor medida, una situación mucho mejor que la del sector prestacional durante los meses de abril y mayo de este año, ¿no? Estas son algunas filminas que identifican, en este caso, 3 clínicas de la provincia de Córdoba y cómo se redujeron comparando primer semestre del 2019 con primer semestre del 2020, tanto las consultas, las prácticas médicas, como las internaciones, como las cirugías, desde ya que todo esto ha también reducido la exposición a contingencias médico-legales, ¿no? De igual manera se ve en esas clínicas la reducción en la facturación. Si vemos julio, es mucho mayor la pérdida si no se toman las obras sociales provinciales en este caso y el PAMI, porque en ambos casos en Córdoba pagan por sistema capitado o por presupuesto, y si se toma el conjunto, digamos, de la facturación, digamos, si se toma el conjunto, la pérdida es menor, si se desagregan esas dos obras sociales, la pérdida es aún mayor. Este es otro ejemplo de Entre Ríos en cuanto a egresos de pacientes internados, comparando julio, digamos, esos meses del 2019 contra el 2020, la disminución es bastante similar. Hemos identificado algunas situaciones como en Misiones, donde en algunas clínicas esto no se ha verificado de igual modo. Claro está que ha incidido, la pandemia ha tenido una progresión diversa en las distintas provincias del país, eso ha incidido bastante en cómo se comportan estos indicadores, pero bueno, estamos hoy en un momento donde afecta a casi toda la geografía nacional y seguramente va a ir creciendo esa influencia negativa, con lo cual probablemente se produzcan resultados como los que se han producido en las regiones más afectadas inicialmente, ¿no? Los costos se han incrementado en este tiempo en forma significativa, algo así como el 61% en insumos en este último año, julio de 2019 a julio de 2020, 33% en lo que refiere a aranceles, con lo cual da un promedio de incremento naturalmente muy superior a lo que ha sido obviamente la merma en la facturación de casi todos los prestadores. En cuanto a los riesgos para el personal sanitario, también identificamos una situación bastante crítica. Esta es una información de la OPS, la que está aquí en primer término del 2 de junio del 2020, que mostraba a la Argentina, no se ve creo allí, con 1.720 infectados, sexto en el ranking de los países de América, pero ATE informó, al menos esa organización gremial, pero no creo que sea muy distinto, 17.000 casos el 17 de agosto, y tiene relación eso con lo que informó la OPS de crecimiento entre el 2 de junio y lo que vemos aquí como del 2 de septiembre, donde los trabajadores contagiados aumentaron a 570.000, es decir, que creció por 6, de 97.112 a 570.000, en el caso de la Argentina, en ese mismo periodo, o aún menor, de 1.730 a 17.000, perdón, por 10, con lo cual estamos hoy
en una situación mucho más crítica que los países que en aquel momento estaban más castigados que la Argentina. Y en materia de educación también vemos una realidad, la pandemia ha pegado, digamos, sobre todo en lo que tiene que ver con los niveles de formación de posgrado, más que de grado. La educación a distancia se ha desarrollado con niveles muy dispares. Si algo ha puesto de manifiesto también esta crisis sanitaria es que en la Argentina existe una fuerte brecha tecnológica y digital, lo cual genera muchas inequidades, pero al mismo tiempo es una oportunidad para que eso se resuelva y la alfabetización digital tenga un mayor desarrollo, el aporte de recursos del Estado para eso también, de las empresas lo mismo, pero bueno, en esta instancia los niveles, digamos, de educación, sobre todo en el posgrado, se han visto afectados, y más aún en un país como el nuestro, donde los centros de simulación o de trabajo con pacientes estandarizados son muy escasos, y bueno, los niveles de atención, la cantidad de pacientes y intervenciones quirúrgicas, sobre todo durante los meses de abril, mayo y en alguna medida en junio, en la amplia geografía nacional han sido muy bajos, con lo cual la práctica en muchas residencias ha sido prácticamente nula. Finalmente, me refiero un poco a lo que más nos involucra a nosotros como entidad que nuclea 500 clínicas, a las cuales le brindamos un programa de gestión de riesgos, que hace fuerte hincapié en la prevención para evitar eventos adversos y también para que en caso de que se produzcan los mismos, las consecuencias económicas y sanitarias sean lo más reducidas posibles. Digo, son estos los elementos en los que hemos trabajado desde el primer día en que se dispuso la pandemia. Rápidamente empezamos a recibir consulta en nuestras clínicas y bueno, todos estos aspectos que aquí menciono han sido objeto de asesoramiento de parte nuestra, y fundamentalmente hemos provisto de instrumentos y mecanismos en lo que yo resalto con letra de otro color, para telemedicina, para manejo de documentación y consentimientos informados para pacientes fundamentalmente atendidos por COVID, y protocolos para seguridad del paciente en este caso. Estos son solo algunos de los elementos que hemos proporcionado. Inicialmente una guía de actuación hospitalaria y pautas de aislamiento domiciliario, porque allá por marzo y abril era muy disímil la información, los criterios de cada una de las provincias y cada una de las autoridades sanitarias, con lo cual intentamos establecer alguna guía en ese sentido, que hoy ya está mucho más estandarizada a nivel nacional. Un consentimiento general de internación para pacientes con COVID, que regula específicamente y establece la merma en la capacidad prestacional que están teniendo las clínicas para atender a esos pacientes, la imposibilidad de recibir visitas, cómo regular esa situación, cómo va a ser la comunicación con el paciente mientras esté internado, e incluso cómo es el tratamiento en caso de que lamentablemente fallezca. Son algunos de los puntos que se regulan específicamente en este consentimiento y que obviamente exceden lo que es un consentimiento general de internación para pacientes que se hospitalizan para la atención de otras patologías o intervenciones. Lo mismo con el formulario de rechazo terapéutico. Hay menos situaciones de ese tipo ahora, pero las hubo bastante al inicio, con lo cual se establece en ese formulario que el paciente se informa que es una enfermedad de comunicación obligatoria, que requiere dar intervención a la autoridad sanitaria y judicial frente al rechazo y que se compromete a mantenerse aislado. Igualmente, también hemos provisto elementos para los pacientes que se empezaron a internar con el correr del tiempo para otras patologías, para regular específicamente esa situación, también marcar las dificultades por las que atravesaba y atraviesa el sistema para darle una completa, íntegra y acabada atención, la sugerencia de no tener acompañante y un consentimiento especial si el paciente requiere de la presencia de un acompañante que firma una dispensa de responsabilidad en favor de la institución ante la eventualidad que contraiga el COVID dentro de la clínica. Eso también fue bastante solicitado a nosotros. Y por supuesto, consentimientos para ciertos tratamientos que fueron cambiando en el tiempo, hasta lo más reciente, que fue el consentimiento informado para el tratamiento con plasma de convaleciente, perdón por la M ahí, y el consentimiento informado para telemedicina o consulta médica online, que eso se instauró desde un inicio,
y ha sido una herramienta bastante utilizada, pero que requería de una regulación, sobre todo para brindar la conformidad a la misma, establecer el alcance de la misma y regular las indicaciones posteriores a la existencia de la consulta, todo lo cual fue regulado en ese instrumento que proporcionamos a nuestras clínicas asociadas. Estos han sido algunos de los aspectos en los que hemos trabajado. Yo finalmente quería destinar un poco esta charla a profundizar lo que marcaba al inicio. Claramente que el principal problema es sanitario, claramente que también es un problema la economía. Yo agregué que también el aspecto educativo, que está menos, digamos, tiene muchísimos menos minutos en los programas de televisión. Poco y nada se ha hablado de la educación en este tiempo, y de la crisis, y de todo lo que se podría haber hecho y no se hizo, y todo lo que se debiera hacer y no se está haciendo, en los distintos niveles. Pero también quería un poco marcar que esta pandemia también es una oportunidad para muchas cosas, sobre todo cuando salgamos de ella. Y pone la salud digamos, en un lugar que hasta aquí no tenía de igual modo a otras actividades. Y hay todo un ecosistema sanitario digital que, digamos, que involucra al sistema de salud y que hace, por supuesto, foco en el paciente. El sistema de salud tiene que hacer uso decididamente de las tecnologías de la información y la comunicación para su gestión y para el desarrollo de su servicio e incrementar los niveles de calidad. Uno de los aspectos que integra este ecosistema es la historia clínica digital. En estos últimos 8 años el país ha avanzado. Hoy yo diría que el 55% de las clínicas, por supuesto que depende en los grandes centros urbanos es más, en los pequeños ciudades o localidades menos, pero en términos promedio nacional el 55% de las clínicas tienen la historia clínica digital incorporada, en algunos casos en forma parcial porque siguen apareciendo indicaciones de enfermería o de provisión de medicamentos o de insumos en hojas hechas a mano, en planillas manuales, pero tiene incorporada la historia clínica digital. Pero hay otra mitad de nuestro país que no tiene la historia clínica digital, y casi nadie, y no existe en nuestro país la historia clínica única, que se ratifica como un elemento indispensable, ya prácticamente difícil de concebir de que no exista, con todo lo que nos facilita la tecnología, tanto de la información como de la comunicación. De igual modo, con la prescripción digital digamos, quería aclarar algo: la historia clínica digital garantiza la interacción entre todos los niveles de asistencia del sistema y asegura la continuidad de la atención sanitaria. Mejora también la distribución y la gestión de los tiempos asistenciales, y aumenta, por supuesto, el tiempo de dedicación al paciente en detrimento del tiempo de atención a cuestiones administrativas. Da más transparencia a todo el servicio de atención médica. Por supuesto que también nos obliga a quienes estamos en gestión de riesgo a reformular muchos parámetros, porque hay muchas cosas que hay que corregir en función de esta nueva realidad. De igual modo, con la prescripción digital de medicamentos, tuvo que ocurrir la pandemia para que existan prescripción digital de medicamentos, que tiene ventajas para el paciente, por supuesto, evita errores, permite un mayor seguimiento terapéutico del paciente, y tiene muchas ventajas para el profesional de la salud. Reduce el tiempo que tiene que dedicar a esa cuestión administrativa y fundamentalmente corresponsabiliza al paciente en el cuidado de su salud. La historia clínica digital y la prescripción digital de medicamentos, creo que el principal valor que tienen es que, como la comunicación es de ida y vuelta permanente, eso genera también en el paciente una mayor responsabilidad en cuanto al cuidado de su salud y al seguimiento, y en cuanto al seguimiento de las indicaciones, pautas de alarma que le brinde el profesional. Con lo cual, desde el punto de vista de la gestión médico-legal de la medicina, también trae una mejora en ese sentido. Y por supuesto que la prescripción digital de medicamentos, lo saben ustedes más que yo, reduce en buena medida situaciones de fraude que aún se siguen o se seguían verificando. En telemedicina también la pandemia ha puesto en valor a la telemedicina, que
Por supuesto, no es sustitutiva de la necesidad de la atención presencial cuando eso es así, o de la necesidad de la evaluación física del paciente, pero que sí es una enorme herramienta para un montón de situaciones que se dan, fundamentalmente pacientes crónicos, para todo lo que tiene que ver con el autocuidado de la salud de los pacientes, para un sinnúmero de especialidades clínicas que, al menos en una etapa inicial, no requieren de una atención personalizada. Pero fundamentalmente para todo lo que es seguimiento de patologías crónicas y desde ya para la atención en situaciones de aislamiento como las que estamos actualmente, tiene un enorme valor y es muchísimo lo que hay para hacer desde el punto de vista de la innovación tecnológica y del cambio de protocolos, procesos administrativos para que las clínicas puedan llevar a cabo telemedicina de manera adecuada, de forma tal de que sea una herramienta que potencie la industria, desarrolle la industria y no que vaya en detrimento de los ingresos de la actividad, todo lo contrario. Las ventajas de la telemedicina también son para todos, son para los pacientes porque facilita el acceso a la atención, facilita el acceso a ciertos niveles de atención media que no se tienen, permite la atención remota cuando hay dificultad para el acceso al sanatorio, como así también reduce su exposición a riesgo por el solo ingreso a un nosocomio, ¿no? Para los profesionales permite una mejor comunicación entre ellos, rapidez en la circulación de imágenes y estudios, en las interconsultas, el aprendizaje continuo por ver en forma remota atenciones e intervenciones, eso también es facilitado por la telemedicina, una mejor gestión clínica y fundamentalmente, vuelvo a decir lo mismo, compromete al paciente mucho más en el cuidado y en el seguimiento de las indicaciones que se le brindan. Para los centros de salud también implica una mejora porque va a reducir los costos de atención, va a reducir la necesidad de infraestructura física para la atención de ciertas patologías ambulatorias, va a disminuir el índice de derivaciones y de traslados, y seguramente también va a redundar en una baja en las tasas de infecciones intrahospitalarias. También, y aunque parezca muy sofisticado, muy estrambótico, pero tarde o temprano también va a ser una realidad aplicada a la industria de la salud, como ya lo es en otras industrias, la inteligencia artificial y la Big Data, que de alguna manera va a permitir diagnosticar enfermedades mucho más rápido y con mucha mayor precisión, evitar muertes prevenibles, desarrollar nuevos medicamentos y tratamientos y sobre todo hacer una gestión administrativa más eficiente de todo el sistema sanitario y de las atenciones en particular. Después hay un montón de recursos que integran este ecosistema, algunos de los cuales conocemos, aplicaciones móviles, drones para ciertas cuestiones específicas que sí vemos hoy todavía como una cuestión muy lejana, pero que todo esto se va a democratizar, sus costos se van a reducir, se va a generalizar como se ha generalizado en otros ámbitos, y el destinatario de eso, el usuario de eso, que es todo el sistema de salud, tiene que hacer las reformas y estar preparado para su utilización, tiene que promover su utilización. Y quizás la mejora en los presupuestos que ojalá se obtenga, tiene que estar en alguna medida también destinado al desarrollo de todas estas tecnologías que permitan mejorar la eficiencia en el sistema. En definitiva, estamos ante nuevos riesgos, porque todo esto genera nuevos riesgos, va a haber muchos cambios. Piénsese que, por ejemplo, en telemedicina va a contramano de lo que son las normas hoy de matriculación profesional, no distingue provincias, no distingue ciudades, la telemedicina, y sí distingue ámbitos de actuación regional, el ejercicio de la matrícula, por ejemplo. Pero así como eso, también hay muchos cambios y oportunidades que se nos presentan, y quizás a modo de conclusión decir que esta pandemia aceleró el proceso de acercamiento e incorporación a las tecnologías de la información y la comunicación, puso en evidencia la necesidad de acotar la brecha tecnológica y desarrollar la alfabetización digital que tiene que llegar a todos los sectores, a toda la ciudadanía, en todas sus edades, en todos sus niveles socioeconómicos y con todas las herramientas para eso. Remarcó la importancia de una mejora continua que se necesita en los protocolos y procesos para la seguridad del paciente
y para la mejora de la calidad en la atención médica. Van a venir seguramente muchos cambios normativos, solamente aquí menciono algunos, relativos a lo que decía recién, el ejercicio profesional, la protección de datos, la transformación digital y todo lo que se conoce como e-salud, fundamentalmente en materia de protección de datos y de resguardo de la intimidad y confidencialidad de los registros, porque la tecnología facilita eso cuando se lo ejecuta bien, pero también puede ser un problema significativo si no es correctamente regulada. Sin tecnología de la información y el conocimiento no habrá innovación, y sin innovación no habrá mejora en la calidad. Tendremos un sistema de salud que seguirá siendo inequitativo, que seguirá teniendo fuerte falencia en materia de seguridad del paciente, fuerte ineficiencia en la gestión de sus recursos, que ya de por sí son escasos, y un déficit importante en la formación profesional. Estas son herramientas, no son la solución, pero son herramientas muy importantes que la pandemia ha venido a poner en valor y que tenemos que conjuntamente todos los actores del sector buscar potenciarlas, y quizás sea momento entonces de reformular, repensar y relanzar el Plan Nacional de Telesalud, que ya estaba impuesto por la resolución 21 del año 2019, es decir, mucho antes de la pandemia e incluso antes de la actual gestión de gobierno. Bueno, muchas gracias por el tiempo y quedo al aguardo de lo que nos va a exponer Castor, justo en un momento donde la economía sigue dando noticias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rafael, y felicitaciones. Muy buena exposición, muy buena exposición. Y aún dentro de este contexto, una mirada optimista, digamos, porque por lo menos viendo en qué nos ayuda la pandemia, ¿no? Por ahí nos va a ayudar a acelerar el proceso de digitalización en todas las áreas, pero fundamentalmente en lo que es el sistema de salud. Porque es cierto, y uno lo ve a diario, que esta necesidad por ahí ayuda a romper barreras como prácticas arraigadas o resistencia al cambio, ¿no? Entonces por ahí esto ha ayudado en el proceso de digitalización. Estoy totalmente de acuerdo también con lo que planteaste de que no hay que establecer criterios uniformes para todo el país, ni siquiera para toda la provincia. En realidad hay que ir mirando regionalmente y por ciudad y por momentos, porque por ahí se toman medidas, y siempre mirándolo desde el lado del sector salud, por ahí se toman medidas que tienen que ser oportunas, porque por ahí está bien limitar la actividad para resguardar las camas, pero tal vez tenemos que ver qué tipo de camas nos están faltando, porque todas las medidas que tomemos por ahí terminan perjudicando a los prestadores de salud y terminan, está bien el interés general de preservar las camas, pero también tenemos que resguardar el financiamiento de los actores de la salud. Y como bien vos dijiste también, la pandemia, como toda crisis, es una oportunidad, también genera ganadores y perdedores e inequidades. Y también me parece que hay mucho para trabajar aún en la pandemia y con poco tiempo, también lo que tiene que ver en el financiamiento. Hoy cuando vos hablabas de los financiadores y de las obras sociales y de las diferentes modalidades de contratación, ahora que estamos, digamos, con muchos casos y con costos reales desde el lado efector, lo digo, ¿no? Con costos reales, mayores costos que genera la atención de los casos COVID, no es, o sea, no hay una normativa clara, tal vez sí más del lado de las obras sociales sindicales, pero tal vez otros sectores financiadores, no hay una normativa clara y un acompañamiento adecuado de estos mayores costos, ¿no? Así que es un tema como para seguir discutiéndolo con las autoridades y con los representantes de los financiadores. Bueno, Rafael, muchas gracias y felicitaciones. Bueno, ahora vamos a escuchar al ingeniero Castor López. Su conferencia es Crisis Global COVID-19, el escenario económico de Argentina post-pandemia. Castor López es máster en Economía y Administración de Empresas del Instituto Torcuato Di Tella, fue diputado provincial durante 2 mandatos y actualmente preside las fundaciones Pensar Santiago y Alas 1857. Además es profesor de las Universidades Nacional y Católica de Santiago del Estero. Así que bueno, Castor, te va a tocar
contarnos lo que va a pasar. Así que te escuchamos. Muchas gracias. Un gusto interactuar con todos ustedes hoy. El agradecimiento a la Cámara Argentina de Empresas de Salud y a la Fundación Docencia e Investigación para la Salud, al doctor Norberto Larroca, al contador Aldo Yunes y a sus equipos. Estamos justamente a 6 meses exactos y le comentaba a Rafael antes de que hagamos nuestras exposiciones, de que, bueno, a esta presentación la terminé de producir el lunes a la mañana, y hoy jueves uno tiene la sensación de que, como siempre alguien dijo, en Argentina todo cambia en días y a su vez también todo se mantiene igual en décadas, ¿no? Así que estamos con este tema, como con todo gusto. Por favor, Graciana, el siguiente slide. Gracias. Bueno, habíamos pensado que era conveniente trazar algunos lineamientos generales de pautas predominantes en el escenario internacional post-pandemia como marco para el tratamiento de cualquier análisis de nuestro país. El siguiente slide, por favor. Entonces, bueno, en materia de situación internacional, unos pocos puntos. Todos sabemos que ante la pandemia, el instrumento elegido por los distintos gobiernos fue la cuarentena, un instrumento ancestral, pero, bueno, sofisticado y ayornado con los testeos y la tecnología de los testeos. Pero el mundo ha entrado en un modo pausa mundial, en lo que ha sido llamado un lockdown, un sudden stop, le dice la literatura internacional, es una frenada abrupta provocada por una retracción de la oferta que se provocó con la cuarentena y una inmediata importante retracción de la demanda, o sea, con ese doble efecto, un achicamiento general de la economía. El dato más concreto que tenemos del vigor de esta frenada abrupta es que Australia cortó sus 30 años continuos de crecimiento económico. Hasta ahora nos venía asombrando Australia, que había atravesado todas las vicisitudes internacionales sin caer en su crecimiento económico. Digo, para tener una idea de lo que ha sucedido o de la frenada que se ha autoimpuesto el mundo económico, Australia cortó con esa racha. Luego el tema que está muy en primer plano es si esto va a significar una reconfiguración de la globalización económica, si es una desglobalización o simplemente un reseteo. Todo está indicando que esto es un reseteo de la globalización en el que lo que sí se va a acentuar es probablemente algo que ya estaba marcado en prepandemia, que es una bipolaridad muy relevante entre Estados Unidos y China, entre ambos desde hace décadas, que significan el 40% del Producto Bruto Mundial, con un gradual trasvasamiento del porcentaje desde Estados Unidos hacia China, pero esto es lo que está significando. Con respecto a Argentina, el contexto internacional, el mundo preveía un año 2020 de una medianía económica, con un crecimiento razonable, 2 puntos, 2 puntos y medio. Había algunos países optimistas que iban a crecer 3 puntos y medio, y como consecuencia de la pandemia y de la cuarentena asociada a ella, la caída del Producto Bruto Mundial va a estar situada en alrededor de 7 puntos y medio de caída, una caída importante. Es inevitable la referencia a Brasil, una economía cercana, de un tamaño relevante en el orden mundial, que va a caer más que el promedio mundial, probablemente sea 10 puntos, lo cual nos está indicando que Argentina se va a situar en algún guarismo de caída entre 12 y 15 puntos del producto. A ver, para tener una referencia, en la crisis 2001-2002 caímos 12 puntos. Es altamente probable que esta caída del producto de este año sea superior a aquella. Bueno, ya Rafael se ha referido con mucho detalle y muy bien
a la aceleración de la digitalización que se ha provocado, que ha sido disruptiva en todos los sectores y seguramente también lo es en el sector de la salud. Un punto que también ha estado muy en debate es la gobernanza de las democracias. Si las democracias se van a transformar con este avance de la digitalización y de la tecnología en modos autoritarios, se iba a cortar con el multilateralismo en que había entrado el mundo en la globalización y se iban a acentuar encierros de economías, guerras comerciales, nacionalismos, pero creo que todo esto va a tener un límite y que van a ser las restricciones económicas que van a enfrentar los distintos gobiernos por la erogación que tuvieron que hacer durante la pandemia, ya sea recurriendo a fondos de contingencia que tenían conformados, como el caso del petróleo en Noruega o el cobre en Chile, o naciones desarrolladas que tenían fondos de contingencia, pero en muchos casos han tenido que recurrir a crédito, a endeudamiento, así que se van a enfrentar restricciones económicas que van a impedir arbitrariedades o cuestiones desmesuradas. Otro punto ha sido que las instituciones multinacionales de la post-Segunda Gran Guerra Mundial surgen como agotadas. No sería desatinado pensar que esto es muy razonable. Han pasado 70 años del final de la Guerra Mundial, más de 70 años, y la Organización Mundial de la Salud es uno de los casos que más críticas ha recibido y probablemente visualicemos reformulaciones. Luego, el otro debate ha sido si estamos ante un cambio de época, un cambio de era. Bueno, yo creo que en términos cuantitativos, lo que les acabo de comentar hacen pensar que sí. Este es un hito que va a quedar, porque no es casual, para decirlo en los términos del pensador egipcio Taleb, Frederick Nassim Taleb, es un cisne negro de una envergadura más que relevante el que estamos padeciendo. Hoy en Argentina exactamente 6 meses. Él le llamaba cisne negro porque era la aparición súbita, inesperada, de un hecho de un extraordinario efecto negativo. Hay un pensador francés actual que está tomando otra figura, que es del rey dragón, o sea, otra vez, la aparición de algo muy inesperado, de alta envergadura, pero que escapaba a nuestro sesgo cognitivo. Por eso la figura de un dragón. Al cisne lo conocemos, usualmente son blancos. Muy poco frecuentemente aparecen negros, pero dragones no habíamos visto nunca, ¿no? Y luego, por último, el debate salud-economía. Sin duda que hay un trade-off, hay una tensión entre salud y economía. En nuestro país la hemos exacerbado. Está claro que la cuarentena no ha sido neutral para con la economía, ni con la salud, pero sin duda que admite variadas y numerosas soluciones de compromiso. Cuando hacía este slide me olvidé de un puntito que no lo quiero dejar de colocar, que es el envejecimiento de la población que venía padeciendo el mundo, que estaba impactando en muchos sistemas de jubilatorios mundiales y en los sistemas de salud. Básicamente son los dos grandes sistemas que padecen los efectos del envejecimiento de la población, que es a su vez un producto del avance de los sistemas de salud. Pero en el caso nuestro de Argentina, tenemos la ventaja relativa de que aún transitamos por el llamado bono demográfico, que es aquel en el que tenemos una gran porción de la población nuestra todavía ubicada entre los 15 y los 65 años de edad, una proporción mucho más alta. Obviamente que esta ventana demográfica que disponemos no es para siempre, vamos en el sendero del envejecimiento y quizás en una década y media, 2 décadas más, ya seamos un país como cualquier otro del mundo, con nuestra población envejecida. Y lo que da más pena es que no estamos aprovechando ese bonus que significa el tener una gran proporción de la población en condiciones de ser económicamente activas. El siguiente slide, por favor, Graciana. Muchas gracias. Bueno, con esto yo creo que podemos entrar en el escenario de Argentina. El siguiente, por favor.
Gracias. El escenario de Argentina, para decirlo en los términos acordes al encuentro, Argentina es un paciente de riesgo, era un paciente de riesgo cuando enfrentó la pandemia, con muchas enfermedades de base. Solo me voy a referir a algunas estructurales, todos ustedes las conocen, al menos los que vivimos en Argentina. Comenzamos a vislumbrar una falencia cultural para con los fundamentos del crecimiento económico, una falencia cultural en la sociedad y en la dirigencia. Esto es de una gravedad a la que hay que prestarle mucha atención, porque está provocando una disfuncionalidad de la política para con el desarrollo y con el progreso. O sea, esto tenemos que darle la prioridad que creo que amerita. Cuando hemos aplicado la cuarentena, a la que también Rafael se ha referido con mucho detalle, es una especie de coma inducido que le hemos colocado al país, a un país que ya venía con muy escaso crecimiento, por muy baja productividad. Argentina solo crece cuando logramos incorporar más recursos humanos o mayor capacidad de producción de la tecnología o más infraestructura. Pero hace muchos años, yo diría décadas, que no crecemos por la vía de la productividad, o sea, de ser más eficiente con lo que disponemos, que es la vía por la que fundamentalmente hoy está creciendo el mundo. Tanto es así que si uno revisa tasas de crecimiento potencial de nuestra economía, si la revisaba hace 3 décadas, nos daba que podíamos crecer al 3,5% anual. Si la revisamos hace 2 décadas, podíamos crecer al 2, al 1,5. Y hoy, los últimos números nos están indicando que nuestra potencialidad de crecimiento no excede de 1,2% anual. Esto es apenas levemente superior al crecimiento vegetativo de la población. O sea que solo podemos crecer para mantener nuestro Producto Bruto Per cápita, ¿no? Una cuestión muy penosa. ¿A qué se debe ello? Básicamente a una muy baja inversión. La inversión que hoy hace Argentina no está llegando a 12 puntos del producto. Cualquier país del mundo con pretensiones de crecimiento del Producto Per cápita aplica al menos 25 puntos del producto a lo que podríamos llamarle vulgarmente la máquina de hacer PBIs. La inversión actual no está alcanzando a la reposición del stock del capital reproductivo. No estamos alcanzando a compensar lo que se deprecia. Que hoy en día, en este mundo de fuertes innovaciones tecnológicas, la depreciación ya no es una cuestión tan lineal como está pensada en muchos asientos contables, sino que aparece la obsolescencia tecnológica y deprecia tecnología de una manera brutal e instantánea. Sumado a eso, tenemos un escaso desarrollo tecnológico, una escasa integración con el mundo, una economía muy cerrada, de las más cerradas del mundo, y sumado a eso, una muy baja conexión de las ciencias con las empresas. No nos cuesta más que recordar el polémico debate que provocó la posibilidad de que estudiantes secundarios hagan pasantías en empresas y se comiencen a insertar desde el mundo educativo hacia el mundo laboral. Recuerden ustedes el debate que eso que es absolutamente normal, lógico, racional en cualquier parte del mundo, provocó en nuestro país. Eso habla de lo que comencé comentando, una falencia cultural muy grave para con los fundamentos del crecimiento económico. El siguiente slide, por favor. Dentro de estas patologías que he comentado, hay una crónica y muy compleja, que es el del sector público con un déficit crónico, que ha tenido siempre una conducta de atajos, o sea, vía emisión monetaria por encima de la demanda de dinero, o sea, en exceso, que terminaba en crisis de alta inflación, la bazuca monetaria que le llamamos normalmente, o vía deuda excesiva que terminaba en crisis de cesaciones de pago. Argentina ya es claramente una economía bimonetaria. Hemos necesitado quitarle 13 ceros a nuestra moneda desde 1970 hasta acá. Tenemos una moneda para las transacciones cotidianas, la doméstica, y tenemos otra moneda para la preservación de valor del mismo, para la cuantificación de las operaciones de mediano y largo plazo. Y todo nuestro ahorro está fuera del sistema financiero local, porque el ahorro argentino existe. Es más, somos superavitarios frente al mundo, pero está fuera en cualquier economía normal, los ahorros están en un sistema financiero que sirven
a que la tomen inversores y se produzca el ciclo del crecimiento económico. Pero las continuas confiscaciones que ha sufrido el ahorro argentino da este resultado. No quiero dejar de referirme a esa última línea, la trampa de estancamiento económico. Argentina ha ingresado desde hace muchos años en una trampa de estancamiento económico en el que el gasto público es alto e improductivo. 2/3 partes del gasto público están destinados a salarios, a jubilaciones, a subsidios, que se llama en términos agregados el gasto social. Y queda muy poco para que el sector público asuma un rol protagonista en materia de reactivación económica. Por otro lado, lo elevado del gasto público y la búsqueda de su equilibrio financiero para no caer en esa conducta de atajos que mencionaba, ha hecho que los ingresos públicos también sean muy altos, están sustentados en 165, 170 impuestos entre nacionales, provinciales y municipales, de los cuales solo 9 o 10 recaudan entre el 90 y el 95%, pero no hemos sido capaces desde hace 25 años de reformar este sistema tributario. Lo cierto es que además de lo alto que son los ingresos públicos para tratar de alcanzar al gasto público y que el déficit fiscal primario no sea elevado, y estamos hablando de ratios de entre el 40 y el 45% del Producto Bruto, lo más gravoso, decía, es que 1/3 de los impuestos argentinos son anti-ahorro, anti-inversión, anti-empleo, anti-comercio, anti-exportaciones. Entonces, a eso me refiero cuando estamos en una trampa de estancamiento económico. El sector público no puede ser agente de reactivación y bajo estas condiciones, el sector privado también no puede serlo por la alta presión fiscal a que se lo somete. Así que es una trampa de la que hay que pensar cómo se sale. Obviamente la salida amerita un liderazgos políticos que no vislumbramos. La siguiente... Este no es más que un gráfico de lo que he mencionado con respecto a la evolución argentina en el siglo XXI. Ahí tenemos la evolución del Producto Bruto Per Cápita argentino, previendo la caída que vamos a tener en este año 2020, que nos va a llevar, si ustedes ven, a un número muy similar al del año 2005, probablemente. Con lo cual vamos a tener el mismo producto per cápita que tuvimos en el año 2005, y no quise hacer el gráfico introduciéndome en el siglo XX, y podía haberme introducido hasta el año 1975, en que volvería a encontrar a valores constantes este mismo Producto Bruto Per Cápita. Para ser benigno, solo les digo que hacemos en un juego de la oca, vamos 15 casilleros atrás, pero si el juego de la oca fuese más grande, nos vamos probablemente 45 años atrás en Producto Per Cápita, en paridad de poder de compra, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, esto no es más que un diagrama muy elemental de lo que podríamos haber pensado, como si alguien lo idealizaba, a qué hubiésemos querido que suceda. Hubiésemos pensado que la curva de contagio del COVID-19, la cuarentena la aplane, en esa duración de la cuarentena sometamos al sistema de salud a un estrés transitorio, incrementando su capacidad de atención, ya sea que la mensuremos en cámaras de unidad de terapia intensiva, en personal médico terapista, como ustedes quieran, pero una cuarentena que achataba la curva de contagios, sabía que el ciclo vital se tenía que producir, el estrés era transitorio sobre el sistema de salud, y luego asumíamos el costo de una fuerte caída de la actividad económica, la línea verde, pero luego retomábamos gradualmente a una normalidad, siempre esperando rebrotes, pero permitíamos que la actividad económica se recupere. Si el rebrote ocurría, ya iba a ocurrir dentro de los rangos normales del sistema de salud. Cuando ocurre el rebote, íbamos a tolerar caídas de la actividad económica, pero la tendencia
de la curva de contagios debería haber sido declinante y la tendencia de la curva de recuperación de la actividad económica debería haber sido ascendente. Digamos como una estrategia deseada, como un objetivo a buscar, como el planteo de una estrategia básica en la cual hacer interactuar a todos los sistemas. La siguiente, por favor. Bueno, parecería que no sucedió nada de esto, que puede haber sido deseado y utópico, pero hubiera sido también muy deseable que hubiésemos actuado para que nos aproximemos a algo de eso. Lo que parece haber sucedido es que la cuarentena ha sido muy rígida y muy estricta y de larga duración, y que más que solo achatar la curva, no solo le hemos achatado la curva de contagio, sino que le hemos empujado. Y hemos, durante toda esta cuarentena extensa, el sistema de salud se ha visto sometido a un estrés permanente, muy extenso, y faltaría otra curva más que no me he permitido colocarlo, que es la de la tolerancia de la sociedad. Pues el ser humano es en esencia un ser social. No solo iba a tener costos en la actividad económica, una cuarentena rígida y extensa, sino lo iba a tener en términos sociológicos, y con todas las derivaciones de la salud que le competen. Así que bueno, con esto quiero decir que hay una curva muy aplanadísima y extensa, una recuperación económica muy lenta, un estrés permanente del sistema de salud, y aún tenemos alguna incertidumbre si el pico del virus, si el incremento que hemos hecho de la capacidad instalada del sistema de salud va a soportar el pico de contagios que no tenemos certeza si lo estamos transitando o no. La siguiente slide, por favor. Se me ha ocurrido, dentro de la amplísima gama de estadística que hay, en economía somos muy propensos a mirar a los fenómenos con un concepto de flujo y un concepto de stock. Esto que ustedes están viendo son curvas de flujo, es el promedio móvil de 7 días de decesos, desde que se registró el primer promedio de 3 muertes diarias. Y ustedes ven, se me ha ocurrido colocar países emblemáticos en este sentido, como Estados Unidos, Brasil, la Unión Europea, España e Italia. Ahí se ven claramente las trayectorias, y en celeste está esa trayectoria tan distinta que es la nuestra. La trayectoria argentina es una trayectoria muy disímil a la de todas. Solo observo eso y dejamos planteados hacia adelante cuál será nuestra trayectoria siguiente. Parece ser que vamos hacia algún grado de convergencia, porque la curva argentina viene haciendo una trayectoria muy, muy atípica. Esto es con respecto al flujo de decesos. La siguiente, por favor. Miren la curva de stock de decesos. Estos son los días que se registraron, desde que se registraron las primeras 100 muertes, y sucesivamente. Otra vez Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil, Italia y España. Todos con esas curvas, ellos anticipadamente en términos temporales, y nosotros otra vez con una curva muy atípica, sin seguir esa trayectoria, pero otra vez claramente a una convergencia final de resultados. La siguiente, por favor. Para chequear, también hemos hecho el flujo de casos con los mismos países, otra vez una curva muy particular, y otra vez una tendencia a convergencia. Este es el promedio móvil de 7 días desde que se registró el primer promedio de 10 casos diarios. Esto es flujo de contagios. Si vamos a mirar stock de contagios, la siguiente, por favor. El stock de contagios, otra vez, otra curva atípica. No hemos seguido en América ni los modelos de Brasil o Estados Unidos, claramente que han tenido otra estrategia. No hemos seguido el modelo europeo, ni particularmente los casos de España o Italia. Ha habido un comienzo muy auspicioso, luego la pendiente se incrementó y cada vez se incrementa más, y vamos a una convergencia con los promedios mundiales. La siguiente, por favor. Bueno, otra vez un esquema muy básico, en el sentido de que Argentina, bueno, parece haber logrado
en este trade-off que les decía, o en este intercambio entre economía y salud, haber asumido una alta recesión económica, pero a cambio de bajos ratios, ya sea de decesos por habitantes o de contagios por habitante, y nos ubicamos allí donde está la banderita argentina. Desde allí, obviamente que vamos a transitar algún sendero. Un sendero optimista sería que seamos capaces de sostener nuestros bajos ratios en términos sanitarios y nos recuperemos de nuestra recesión económica. Y lo hagamos rápidamente. Un escenario pesimista podría ser de que no logremos recuperarnos de la recesión económica o que nos lleve mucho tiempo y que, como mostraban los gráficos anteriores, vayamos a una convergencia de los ratios sanitarios mundiales. Y habría un tercer sendero en el que logremos una recuperación económica relativamente rápida, pero tengamos que necesariamente converger con los ratios sanitarios mundiales. Eso veremos en qué sendero estamos. Entonces, seguramente todos ustedes tienen una presunción de qué probabilidad de ocurrencia tiene la hipótesis optimista, cuál tiene la hipótesis pesimista y la otra, ¿no? Esa presunción seguramente yo también la comparto. Pasemos a la siguiente slide, por favor. No quería dejar de comentarles, y me ayuda mucho la presentación que hizo Rafael previa, en el decirles un poco que seguramente la industria de la oferta de salud tiene curvas de costos medios. Abajo, discúlpenme, abajo en el eje de las X tengo demandas que pueden ser de consultas externas, de prácticas médicas, de cirugías, de internaciones, de lo que ustedes quieran. Y en el eje vertical tengo costos medios en pesos por cama, pesos por paciente, en los ratios que ustedes usualmente colocan. Tengo una línea azul horizontal, que son el marco de precios regulados, nominales, que no tiene reconocimientos de mayores costos reales, o sea, que eso parece ser un techo. Y luego las curvas de costos medios, son clásicas curvas de costos medios según la organización prestadora de salud, sea relativamente pequeña, mediana o grande. Sería muy razonable que se adopten esas curvas. Y abajo ustedes tienen las demandas. Según todas las organizaciones de salud se han ubicado con su racionalidad para soportar demandas en las que las curvas de costos medios son mínimas. Adquieren su menor valor, con lo cual tienen rentabilidad frente a los techos que les significan los precios regulados. La siguiente slide, por favor. Pero bueno, los números de Rafael otra vez avalan esta presentación de este esquema, en el que en una situación prepandemia la posición de la demanda era allí donde las curvas de costos medios son mínimas. Ustedes ven que las facturaciones, nos comentaba Rafael, han caído un 25% en términos nominales a valores corrientes, y probablemente han caído por mitad, o sea que ha habido un desplazamiento de la demanda, han caído por mitad en términos reales, un desplazamiento de la demanda hacia la izquierda, lo que los lleva a las organizaciones de salud a costos medios más altos, básicamente por incidencia de costos fijos, y una serie de compromisos de la rentabilidad siempre necesaria en las organizaciones económicas, o reducción de la renta en lo que queda desde la curva de costos medios hasta el techo de precios regulados, cuando no la desaparición de esta o la incursión en déficit, ¿no? El siguiente slide, por favor. Lo que uno teme es que el final de la pandemia, que puede llegar a significar un cese del estrés de las organizaciones de salud por caída de facturación y por incremento de costos, no signifique un retorno inmediato al mejor punto, a la zona de confort de las organizaciones de salud, sino que se pase de largo por una demanda contenida en todos los demás patologías que están demoradas o contenidas, y se pase de largo la demanda y se vaya otra vez a una posición de costos medios de las organizaciones de salud, pero ahora por incidencia, por incremento de los costos variables, por estrés de costos variables,
y otra vez pasen a otra situación en que la rentabilidad sea nuevamente sometida a estrés, cuando no a su desaparición, con el grave, con el grave, la grave adición de que estén sin posibilidades de inversión para incrementar capacidad y poder correr la curva de costos medios a la derecha. ¿Por qué? Porque seguramente los estados contables de las organizaciones de salud a presentar el año que viene van a tener cuadros muy penosos, cuando van a atravesar crisis de insolvencias que se van a ver reflejados en estados contables muy deteriorados, que les van a disminuir la capacidad de crédito para poder acceder a crédito y poder incrementar capacidad para soportar toda la demanda contenida. No ayuda esto, todos los anuncios económicos que acabamos de visualizar ayer y antes de ayer, en el sentido de que la capacidad de crédito del sector privado en general y del sector de la salud en particular se van a ver muy afectados, ¿no? Así que bueno, no quisiera terminar de una manera tan pesimista. Tengo que decir que el proceso de estos 6 meses, que no sabemos si finalizó, se aprendieron lecciones, todos estamos mejor preparados. Andrés Malamud en sus presentaciones suele decir que los argentinos hemos tenido a lo largo de nuestra historia la suerte de encontrar serendipias. ¿Qué son serendipias? Son encontrar algo que no buscábamos pero que necesitábamos. Nos ha pasado luego de la crisis 2001-2002, la serendipia de un cultivo que tuvo una explosión de su precio de triplicarlo cuando nadie lo esperaba. Y también escuché que las crisis son oportunidades. Es verdad, pero las crisis solo son oportunidades si las aprovechamos con diagnósticos adecuados y con acciones concretas. Solo en ese caso son oportunidades. La siguiente slide. Bueno, así que muchas gracias y les agradezco mucho la atención. Bueno, muchas gracias, Castor, muchas gracias, ingeniero. Muy buena presentación, muy buena presentación. Uno se queda con ganas de más y por ahí de poder consultar y debatir. Me impactó muy llamativa la curva de decesos, de flujo y de stock, así como la curva de stock de contagio, que no las había visto reflejadas así comparada con otros países. Bueno, un sabor amargo al final, digamos, pero es un poco lo que estamos viviendo y el temor que tenemos las instituciones, ¿no? Que hoy las instituciones de salud fundamentalmente sobrevivimos con el ATP. Bueno, muchas gracias, felicitaciones a los dos disertantes y un agradecimiento y también una felicitación y agradecimiento al presidente de CAES, el contador Aldo Yunes, por la organización y la posibilidad de que aún en el medio de esta pandemia podamos encontrarnos y debatir y tratar los temas que nos interesan a todos. Lo mismo, digamos, hago extensivo el agradecimiento y felicitación al doctor Sánchez Rivas y a Norberto Larroca. Por último, quería invitarlos al próximo encuentro, el cuarto encuentro de este ciclo, que va a ser el próximo jueves 1 de octubre a las 18 horas, siempre vía la plataforma Zoom, la posibilidad de acceder a través del canal de YouTube. En este cuarto encuentro va a haber 3 conferencistas: el doctor José Soto Bonel, presidente de la Organización Iberoamericana de Prestadores de Servicios de Salud; el doctor Oscar Herrera Watt, gobernador de la provincia de Misiones; y el licenciado Eugenio Zanarini, actual superintendente de Servicios de Salud. La coordinación va a estar a cargo del doctor José Luis Sánchez Rivas, presidente de la CONFETISA. A todos, a las autoridades, a los conferencistas y a todos los participantes, muchas gracias y los esperamos el 18 de octubre. Buenas tardes.
Mm-hmm.